Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Claro, ¿habrá más cuerpos? Esa debe ser una de las preguntas que se están haciendo muchos, que se hacen incluso las policías, los entes investigadores, luego de todo lo que ha ocurrido en la... Bueno, ya vuelvo con Danilo. ¿Por qué le planteo eso yo de la posibilidad de ver más cuerpos? Porque bueno, nos estamos sorprendiendo pues día a día, ¿no? Nos sorprendimos el día viernes con esta investigación, con las declaraciones que le hizo Bustamante a la periodista y que termina con una investigación que hace la PDI en ese lugar. Nosotros estuvimos en vivo y en directo y en la noche se termina encontrando a dos personas en ese mismo terreno. Ahora sí, Dani, vuelvo contigo. Alerta. Sí, Rodrigo, bueno, te decía, seguramente la pregunta que muchos están haciendo ahora es si habrían o no más cuerpos al interior de esta vivienda, un domicilio que se encuentra ubicado en el terreno del interior de Covadonga 641, en la comuna de Villa Alemana, en donde hace 4 años los medios de comunicación, las policías, el Ministerio Público estuvieron ahí investigando la muerte de Amber Cornejo y impensadamente en las últimas horas, este viernes también se volvió a repetir la misma historia. Parecía un capítulo de una película de terror, parecía el capítulo de una serie, pero en la vida real es Hugo Bustamante Pérez el protagonista y es el autor de, aparentemente, por ahora sabemos, 5 homicidios. Siempre hablamos de el crimen de Amber como el tercer homicidio de este psicópata. Lo cierto es que no era el tercero, era el quinto, por la información que hemos conocido en las últimas horas y que se revela también en base a estas entrevistas que él entrega a la periodista Ivonne Toro, que está realizando un libro en torno a la muerte de Amber Cornejo. Acá hay muchos datos, hay muchos elementos de la personalidad, de la modo de actuar de Hugo Bustamante que se van repitiendo, que se habían repetido en el 96, en el 2005 y en el 2020. Mira el gran espacio de tiempo del que estamos hablando. Por ejemplo, la forma en que oculta sus crímenes, todos obedecen a un patrón común, siempre es bajo tierra, es ocultándolo también con los elementos necesarios para pasar desapercibido. Los expertos dicen que él en todo momento ha sentido que pone a prueba el sistema para ver si ahora lo pueden descubrir, que fue finalmente lo que habría quedado en él como una deuda pendiente el año 2005 cuando sale a la luz el tema del crimen del tambor, que es ahí en donde por errores que él comete al momento de ocultar los cuerpos de una madre y un hijo, quien era su pareja en ese tiempo, finalmente terminan con él detenido, con la verdad a la luz y claro, cumpliendo una condena en la cárcel. Entonces varios elementos se van repitiendo en torno a su personalidad y también en torno a la forma en que opera. Estamos hablando que en las últimas horas hemos conocido lo que sería su primer y segundo crimen hasta ahora, por la información conocida y que ocurre en 1996, cuando le quita la vida a Elena Hinojosa y Eduardo Páez, madre e hijo. A este último lo habría conocido en la cárcel cuando está cumpliendo él algunas condenas por otro tipo de delitos. Él, recordemos que durante finales de los 80 y comienzo de los 90 estuvo recluido en la cárcel por delitos asociados a los robos, a los hurtos. Eran esos los delitos que él los tuvo privados de libertad. Finalmente fue en el año 2005 cuando él ya cae a la cárcel producto de ser el autor de un doble crimen en ese tiempo que fue denominado como el crimen del tambor. Conversamos durante esta mañana con uno de los investigadores, particularmente del caso Amber, quien habla justamente sobre la personalidad de Hugo Bustamante, sobre su modo de actuar y claro, nos va perfilando a este psicópata, para muchos uno de los asesinos más grandes de la historia policial chilena. Escuchemos estas declaraciones. Es un tipo que, si uno analiza el caso anterior, donde hay una madre con un hijo, que a las que se les da muerte, que son metidos adentro de un tambor, con agua, estamos hablando ya de una conducta a lo menos extraña para lo que es la criminalidad nacional de aquel entonces. Desde esa perspectiva, el tipo tenía los rasgos psicopáticos que no hacían conveniente su libertad. Y por consiguiente, yo creo que aquí lo que falla es que a lo mejor el sistema debiera considerar la opinión de los expertos. Alerta. Bueno, esa es la opinión de los expertos, pero la opinión, por ejemplo, de familiares, de vecinos, de gente que vive en la calle de Covadonga. ¿Qué dicen de Bustamante?
Mira, en calle Covadonga propiamente tal se vive con un hermetismo total. De hecho, conversábamos con los colegas de la zona durante el fin de semana que tuve la oportunidad de estar allá en Villa Alemana y que incluso nadie se ha querido hacer parte de esta historia. Incluso sacaron la nimita que había de ámbar frente a la casa en donde ella muere. Ese ha sido el nivel de hermetismo que se vive en calle Covadonga. Pero acá se ha desprendido otro tema. No nos olvidemos que acá hay una historia que estuvo 28 años como un enigma policial, que muchos ni siquiera sabían de la existencia de dos personas que habían desaparecido y que estaban aparentemente, según todo indica, en el patio de Hugo Bustamante. Estamos hablando de Elena Hinojosa y de Eduardo Páez. En este caso, nosotros pudimos conversar con un familiar de ellos. Mira, esta historia que se remonta al año 1996, simplemente fue, como decían ellos, como si a Elena Hinojosa se le hubiese tragado la tierra. Un día su vecina sale de la casa, ve que la puerta de al lado está abierta, ve que su vecina no está al interior, llaman a las policías, revisan esta vivienda, nos recordaba lo que se vivió en el año 96, estaban sus documentos adentro, estaban todas sus pertenencias, pero de ella nunca más se supo de su paradero. Acá se reactivó también una herida que tiene esta familia y que tiene relación con que no se buscó, creen, como corresponde, y que inclusive en un momento le dijeron no la sigan buscando, quizás está en otro país, quizás está en otra ciudad, quizás se fue de manera voluntaria, y ahora 28 años después aparece esta información. Encuentran restos en el patio de Hugo Bustamante, es decir, no estaba tan lejos, estaba sepultada a unos 20 minutos de su casa en el patio de este asesino. Es finalmente esa la historia que se está ahora reactivando, en donde vamos a ver qué pasa también en el futuro judicial. Él está condenado a estar de por vida en la cárcel, pero acá se va a abrir una nueva arista que va a ser terrible, va a ser sumamente importante ver lo que el Servicio Médico Legal pueda identificar también. Primero, confirmar la identidad de los restos encontrados y también ver la data de muerte. Escuchemos estas declaraciones, Rodrigo, que pongámosle mucha atención porque corresponden a esa vecina que yo te comento, la vecina que vio en el año 96 cómo la puerta estaba abierta, su vecina no estaba al interior y de ahí en adelante nunca más supo qué había pasado con ella. Además, escuchamos las declaraciones de la sobrina de la víctima. Su madre, la madre de ella, es hermana de la persona que falleció y nos comenta también de lo que han vivido durante estos 28 años. Mira. Después de casi 30 años que vuelva a aparecer y ahora de esta manera es doloroso porque se pudo haber hecho algo en el momento y evitar la muerte a lo mejor de mi tía y la muerte de más personas. Eso es lo que nos duele más. Mi mamá fue muchas veces a la PDI a preguntarle los avances del caso y ya la última vez le dijeron que no fuera más, que en realidad gente desaparecía. En nuestro país. Nos dijeron gente que desaparece todos los días, nos dieron pista de que podía estar, no sé, por los Andes, nos mandaron hacia el sector norte. Un montón. De forma voluntaria. Exacto, de forma voluntaria. Y nunca fue así. Señora, muy dije, como te digo, ella trabajaba en la cocina. Una gran vecina. Y nunca más nadie supo nada de ellos, nada. Entonces, siempre hasta el día de hoy ha sido un misterio para nosotros. Siempre nos preguntamos con mi marido, ¿qué será de esa gente? Desapareció, es como que se la llevaron. Ahora, ¿se enteró usted que, por ejemplo, ayer aparecieron ellos en la casa de Hugo Bustamante? No puede ser. ¿En serio? Eso es lo que se dice. Están investigando. Ayer encontraron dos cuerpos con una data de aproximadamente 28 años que estaban enterrados en la misma casa donde fue encontrada Ámbar. Ahí sí que me dejaron plop, no tenía ideas. Escuché que habían unos restos, pero no sé, lo relacioné con niños. Alerta. La reacción genuina de la vecina, quien se enteraba por los medios de comunicación que los restos que habían sido encontrados corresponderían a esa vecina que no la vio nunca más luego del año 1996. Parte de los elementos que se han ido construyendo también en torno a esta declaración que él entrega y en torno también a los peritajes que rápidamente realiza la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones durante el viernes en Covadonga 641 para finalmente, al final del día, entregar los resultados y efectivamente el hallazgo de estos restos que estaban a unos 4 o 5 metros del lugar en donde fue sepultada Ámbar en el año 2020. En este caso, claro, con más profundidad, cerca de 2 metros, 80 centímetros de profundidad, el lugar en donde ocultó estos cuerpos. Es macabro pensar que una vez que Hugo Bustamante salió de la cárcel el año 2016, volvió a esa casa, comenzó una relación de pareja con Denise Llanos, la madre de Ámbar, y comenzó una vida en familia teniendo bajo
bajo su presencia, estos cuerpos enterrados. Entonces es macabra la forma de pensar también de cuál es la lógica de este asesino, de este psicópata que finalmente ha escrito en su vida policial ya 5 homicidios por lo menos, que nosotros estamos en conocimiento. Seguimos escuchando declaraciones de expertos que también nos hablan de la personalidad de Hugo Bustamante Pérez. De acuerdo a las últimas noticias, ¿cierto?, que ya estructuran otro tipo de personalidad un poco más vinculada a un trastorno de personalidad antisocial, como se denomina en psiquiatría, y que también hace que estas personas tengan características estructurales que se muestran desde la falta de empatía, la impulsividad, la intolerancia a la frustración, la frialdad en realidad y en general con sus relaciones sociales e interpersonales. Bueno, hemos tenido un barniz súper completo, especialistas, vecinos, vecinas incluso, que se han sorprendido con lo que estaba pasando ahí en esa misma casa. Ahora, hay un relato que el día viernes compartíamos y que yo se los relataba a ustedes, se los parafraseaba también, respecto a lo que hizo Ivonne Toro, esta periodista que logra entrevistar a Bustamante, conversar con Bustamante, cuando Bustamante le dice: te tengo un par de regalos. Y ese regalo es la información de que había gente asesinada y enterrada en la casa ahí en Covadonga, a 4 o 5 metros de donde estaba el cuerpo de Ámbar. ¿Qué dice Ivonne Toro? ¿Cómo llega a esto? ¿Cómo logra esto? ¿Cuál es su percepción también de todo lo que se está viviendo hoy día, Dani? Fueron 6 entrevistas las que ella realiza, en donde entrevista a Hugo Bustamante, todo esto porque ella está realizando una investigación para finalmente la elaboración de un libro basado en la historia de Ámbar Cornejo, que entendemos que próximamente va a salir a la venta. Es en este contexto que ella pide las autorizaciones, se asesora también, evalúan que finalmente ella está realizando un trabajo serio, investigativo, y tiene la opción finalmente de conversar con Hugo Bustamante, y no en una, en 2, sino que en 6 oportunidades. Dentro de eso, aparentemente se gana la confianza de Bustamante, y es ahí cuando lanza esta frase que finalmente marca todo este proceso que se vivió en torno a los nombres que fueron revelados, que es cuando le dice: te tengo un regalo. Y es ahí cuando aparecen los nombres de Elena Hinojosa y de Eduardo Páez, a quienes no recordaba del todo los nombres, pero poco a poco se va construyendo esta historia. Ese es el punto de inicio para que ella nuevamente siga investigando esta arista, nueva arista, que de seguro estaba fuera de todo cálculo al momento de realizar esta investigación periodística. Posteriormente vienen las confesiones también que habría hecho con alguien de Gendarmería, y finalmente frente al Ministerio Público, en donde indica el punto exacto, que es en donde llega el viernes la Brigada de Homicidios, y claro, se confirma todo este relato que hemos hecho cuando aparecen los restos humanos que tendrían una data de cerca de 28 años. Ese es el contexto en que se da esta confesión, en que este trabajo periodístico es fundamental también para dar con esto, y donde se va escribiendo una nueva página en torno a Hugo Bustamante. Año 2005, Verónica y Eugenio, una mujer y un hijo de un niño de 9 años, los fallecidos. 2020, Ámbar Cornejo, joven de 16 años, con una participación terrible y crucial también de la madre, nunca nos olvidemos, de Denise Llanos, que facilita todo el crimen que realiza finalmente Hugo Bustamante, entregando todas las facilidades para que esto se lleve a cabo. Y ahora saltamos en el tiempo al año 96, en donde se conoce poco de la dinámica de estos hechos. Claro, va a ser fundamental lo que Hugo Bustamante pueda declarar en torno a cómo ocurrieron estas muertes, cuál fue el móvil, porque en un caso conocemos que uno de los móviles en el año 2005 habría sido un tema de dinero, que no estaba de acuerdo con quién era su pareja, que finalmente la termina asesinando y posteriormente mata al hijo de ella. Luego en el año 2020 se quiebran las relaciones cuando Ámbar Cornejo, en el departamento en donde vivía en Limache, coloca una nota en el libro en donde dice: este hombre tiene absolutamente prohibido su ingreso a esta casa porque es un asesino, es un delincuente, cuando conoce el historial policial que tenía el que era en ese momento la pareja de su madre. De ahí en más se inicia un quiebre de las relaciones y termina todo con el crimen de esta joven de 16 años que también se transformó finalmente en toda una figura en torno a las injusticias, a las fallas del Estado y a todo lo que le tocó vivir a Ámbar Cornejo. Ahora en el año 96 desconocemos cuáles son las motivaciones. Él habría dejado entrever en que Eduardo Páez habría estado
involucrado en algunos problemas, que no supo tomar buenas decisiones, pero no hay una claridad de cómo se da finalmente este crimen, que va a ser fundamental, decimos, lo que el Servicio Médico Legal pueda finalmente decir respecto a estos hallazgos que ocurren el día viernes. Ivonne Toro, hablábamos, la periodista que realiza esta investigación, que obtiene esta valiosa confesión, que hoy día nos tiene conversando nuevamente de este tema. Escuchemos las declaraciones de ella. Dale. Él siempre se arrepintió de haberme dado los nombres, era como... y me decía, me arrepiento porque puse un peso en tus hombros, me arrepiento. En realidad se arrepentía porque pensaba que esto podría perjudicarlo. Hasta que logró dar con la causa de desaparición forzada, que fue un trabajo muy arduo, y ahí logro constatar, y digo, Bustamante fue la última persona que los vio con vida y ellos nunca salieron de Covadonga 641. En todo ese proceso conversamos y fue, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo digo, voy a volver a ver a Bustamante, lo voy a confrontar con los datos, voy a tratar de que confiese todo. Él ahí sigue sin decir exactamente, y le digo, ese aquí, y me dice, ok, no sé qué, se mueve muchísimo. Al cerrar, Rodrigo, el abrazo para la familia de estas dos nuevas víctimas que conocemos, que después de 28 años comienzan a cerrar una herida que era imposible de cicatrizar, y por supuesto lo mismo para la familia de Ámbar y para la familia de Verónica y Eugenio, quienes son víctimas de este psicópata, de este delincuente, seguramente uno de los más grandes delincuentes y asesinos de la historia policial chilena. Bien, qué historia, Danilo, ¿ah? Tienes tanto material para hacer un reportaje muy profundo y poder tratar de entender, aunque a mí me cuesta entender a un psicópata con tanta maldad, con tanta maldad. Enterrar cuerpos, hacer los hoyos, meterlos, taparlos. Hay tanta maldad ahí adentro que tienes un material muy rico como para poder seguir investigando esto y seguir este camino. Dani, gracias por todo.